Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente al, eh, al curso Estadística. Vean ustedes que ya puse el primer video. Miren, vayan a la plataforma, vayan ahí a la plataforma y vean que junto con las lecturas y la práctica voy a ir poniendo videos. Vea que aquí dan clic usted acá y puede ir al video. Mientras ustedes estaban haciendo café, yo grabé, yo subí el video ahí, ¿verdad? Bueno, ya no dice. Bienvenidos al curso Estadística de la Universidad Me sale video no disponible. No, ahí le va a salir, ahí le va a salir. Ah, bueno. Ahí le va a salir, no se preocupe. Bien, voy a ponerlos en silencio porque hay ruidos ahí. Bien, entonces continuamos, por favor, continuemos con la materia. Estamos viendo acá las fuentes externas, ¿verdad? Luego viene una definición de bioestadística, ¿verdad? Bueno, estas definiciones pues son muy importantes que las tomen en cuenta. Porque pues bioestadística, la gente dice, bueno, por su curso es de estadística, ¿sí? ¿Y por qué eso lo de bio? Bueno, lo de bio es porque pertenece al área de las ciencias biológicas, las ciencias médicas. Recuerden que las ciencias médicas pues pertenecen al área de las ciencias biológicas. Luego viene, muy importante, unas definiciones de lo que son variables cuantitativas y cualitativas. Importantísimo. Luego viene variables, ¿verdad? Cuantitativas y cualitativas. Bueno, ustedes verán que las cuantis son las numéricas. La edad. Las variables son de la bioestadística. No, es un tema aparte, es otra cosa aparte ahí. Ok, está bien, gracias. Bueno, las variables, digamos, cuando, digamos, las características, por ejemplo, usted se da cuenta, hay variables, hay características. Cuando uno estudia la estadística, hay variables. Por ejemplo, tenemos la edad, que tiene 20 años, por ejemplo. Tenemos el peso de la persona, por ejemplo, 70 kilos. Tenemos el índice de masa corporal, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 25.1. Una persona normal, digamos. ¿Qué más? Tenemos la estatura, 1,70 m, por ejemplo. Entonces se va a dar cuenta que hay variables que son numéricas, son cuantitativas. Entonces hay variables que son numéricas. Cuando uno estudia esto de las variables se da cuenta que hay variables numéricas. Sin embargo, hay otro tipo de variables también de las personas, por ejemplo, que no son numéricas, no se pueden medir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted de cuál es su género, masculino o femenino, bueno, mira, yo soy un femenino, ¿verdad? Pero eso no es numérico. No es numérico, pero es información. Es información, ok. Como no es numérica, ¿verdad? Masculino o femenino, esas se llaman cualitativas. Son características medibles. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, vea, ¿en qué lugar nació usted? ¿En qué lugar del país nació? Usted me dirá, bueno, yo nací en Punta Arenas. Ok, Punta Arenas, bueno, eso no es una característica medible. Entonces, esas son variables cualitativas. Entonces, vean ustedes que hay información que no es medible, pero que es información útil. Digamos, o yo le pregunto a usted, en su familia hay antecedentes de
de infarto agudo al miocardio. Usted mira sí o no. Para ese sí, no es numérico, no es una variable cualitativa. Bien, ahora vean, sigamos viendo. Bueno, luego vienen una cuestión ahí, ¿verdad? No sé por qué viene ahí variables aleatorias. Bueno, lean lo que es una variable. Todas estas variables, bueno, todas son aleatorias, ¿verdad? O sea, se supone que todo es aleatorio, ¿ve? Ahora, si ustedes se dan cuenta, veamos aquí, veamos las variables cualitativas. Veamos las variables cuantitativas. Veamos las variables numéricas. Vean ustedes que dentro de las variables cuantitativas, las numéricas, ocurren dos cosas, dos situaciones muy interesantes. Dentro de las variables numéricas se van a dar cuenta que hay variables que le llaman variables discretas. Hay las variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? Las que solo aceptan enteros. Ve, si usted se da cuenta, pues, digamos, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuántos cursos está llevando? ¿Qué me responde usted? 5. ¿Cuántos cursos está llevando usted, Ashley? 5. Sí. 5 cursos está llevando. Mira, bueno, 5 cursos. Ok. Dice, esa variable es cuantitativa. Sí, porque es una variable numérica. 5. Pero usted no me puede decir, por ejemplo, 5 cursos y medio. Digo, esto no. 5 o 6, pero no me diga 5 cursos y medio. Por ejemplo, en salud es muy importante, en el caso de las mujeres, saber el número de hijos que ha tenido. Y yo le pregunto a las mujeres, bueno, ¿cuántos hijos ha tenido usted? Y dice, yo he tenido un hijo, ok, un hijo. O no he tenido hijos, por ejemplo, ninguno, perfecto. Pero acepta solamente números enteros. No me pueden decir, bueno, tuvo un hijo y medio. No, no, eso no. Usted tuvo un hijo, o tuvo 2 hijos, o no tuvo ninguno. No es que tuvo uno y el otro se me lo perdí. No. Tuvo 2 hijos, ¿verdad? Tuvo una pérdida, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero tuvo 2 hijos. Entonces vean ustedes que hay variables que solamente aceptan enteros. Esas variables se llaman discretas. ¿Qué otras variables? Por ejemplo, yo les pregunto, bueno, ¿cuántos hermanos tiene usted, verdad? Y van a ver ustedes que hay variables que no aceptan decimales. O sea, que siempre aceptan números enteros. Hay variables que sí aceptan decimales y esas tienen otro nombre. Aquí está. Esas variables que aceptan decimales se llaman continuas. Aquí, continuas. Pongan ahí continuas. Continuas, ahí están escribiendo por el chat, disculpen. Dice, sí aceptan decimales. Decimales. Entonces van a ver ustedes que hay variables que sí aceptan decimales y, bueno, por ejemplo, la edad. ¿Qué edad tiene usted, Ashley? $19, perdón. 19. ¿Cuándo cumple 20? El 8 de diciembre. Ah, falta bastante, quiero ver, falta como medio. Unos cuantos meses. Sí. Entonces tiene 19, usted tiene 19 años y medio. Ajá, más o menos. 9.5, ¿qué le parece? Ajá, sí. Entonces, Ahí en ese caso es continua. es de continuo, sí. Claro, la gente tiene la mala costumbre de decir los años cumplidos, ¿verdad? Pero eso Sí. no. Usted Uno tiene, debería decir 19 y medio. bueno, la gente no lo hace. La gente no Ujú. lo hace. Yo nunca he visto a nadie decir que tengo 19 años, 4 meses, 2 días y la mañana de hoy, ¿verdad? Nunca. No.
nunca lo hace, ¿verdad? La gente tiene la mala costumbre, pero bueno, pero la edad es una variable continua. Ajá. ¿Qué otra variable? Por ejemplo, la estatura, ¿qué más? La estatura, qué sé yo, el peso de las personas, ¿verdad? La gente tiene la mala costumbre de dar estas variables de forma General. pero no, eso no significa nada, ¿ve? Hay que ver si la variable acepta o no decimales, eso es lo que hay que ver. Bueno, y van a haber otras variables, ¿verdad? Entonces, esto es porque cuando uno hace una investigación, cuando uno hace un trabajo, uno tiene que tener muy claro cuáles son las variables, cómo son, si esa variable es cuantitativa, si es cualitativa, etcétera. Bien, luego el libro en la página 5 entra en el tema de la población, bueno, lo que son las poblaciones y las muestras. Todos estos son conceptos. Población y muestra, ¿verdad? Bueno, verán ustedes que en esto de la población, la gente, nosotros y ustedes también van a querer estudiar poblaciones. Las poblaciones, pero ¿qué pasa? Las poblaciones son muy grandes, hay mucha gente, hay mucha... las poblaciones generalmente son muy grandes. Ahorita, pues, estudiar el COVID a nivel nacional es una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Costa Rica, pues, hay casi 5 millones de personas. Eso es carísimo estudiar para cualquier organización, eso es carísimo. Se le va el presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, estudiemos una muestra. Entonces, vean ustedes que las muestras es una parte de la población. Entonces, vamos a ver vamos a ver el asunto de las muestras. Las muestras es una parte de la población. Y pues usted tiene que definir bien la población. ¿Qué es la población? Bueno, mi población son 200 personas, o 300 personas, o 500 personas. Usted tiene que definir bien qué es su población. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. ¿Y usted por qué hace eso? Porque usted no puede estudiar poblaciones porque generalmente son muy grandes. Bien, luego viene una parte importantísima, viene una parte muy simpática, esta parte me gusta mucho, que son las medidas de escalas de medición. Pongan ahí, escalas de medición. Vamos a cerrar aquí, vamos a ver, están mandando cosas. Luego viene escalas de medición. Todas esas cosas las vamos a ver en la práctica. Bueno, todas las variables, todas las variables tienen 4 escalas de medición. Váyanse anotando esto. 1, 2, 3 y 4. Todas las variables, cualquier variable tiene 4 escalas de medición. Vamos a ver, tienen sus nombres, apunten los nombres. Las escalas de medición son, la primera, la más baja, se llama nominal, ¿verdad? La segunda se llama ordinal. La tercera se llama intervalo. Y la cuarta se llama razón. Okay. Vamos a ver si explicamos bien esto para que lo entiendan mucho más fácil. Todas las variables tienen así, ¿verdad? Bueno, vamos a poner acá para que les ayude digamos, a entender bien esto. Dice, las variables, digamos, las variables cualitativas pueden ser, dice, de nominal, ordinal, y las variables cuantitativas, pueden ser intervalo razón. Vamos a explicar, digamos, ahí está en la lectura bien explicado, pero vamos a explicarles aquí en este video para que ustedes lo puedan ver, escuchar varias veces.
las escalas de medición, ese es el tema que estamos discutiendo, y es que pueden ser nominal, ordinal, intervalo o razón. Empecemos con el más bajo, las nominales. Vea que nominal viene de nombre. Hay variables que no permiten, por ejemplo, ordenar las categorías. Veamos un caso sencillo. Si yo tengo la variable sexo, por ejemplo, yo tengo la variable sexo. En la variable sexo, tal como se estudia en ciencias biológicas, solamente hay dos opciones, ¿verdad? El masculino y el femenino. Tal como se estudia en ciencias biológicas, ¿verdad? En otras disciplinas, bueno, se estudia de otra forma, pero en ciencias biológicas solamente se estudia de esa forma, masculino y femenino. Ahora, yo les preguntaré a usted, bueno, ¿y qué es más? Digamos, si hay que poner en orden, hay que poner un orden, ¿es más masculino o es más femenino? A ver, ¿qué dice usted, Katioska? ¿Hay alguna forma de ordenar esa variable masculino o femenino? Puede ser por medio de una encuesta, quizás. No, tal así, tal como está así, masculino, Tal como está. femenino. Si yo le digo, ¿qué es más, un masculino o un femenino? Si tienen que ordenarlo, digamos. Claro, alguien me dirá, bueno, profesor, yo creo que no se puede ordenar. Sí, yo diría que no. No se puede, sí. Cambia mucho de la perspectiva, Sí, pero no. exactamente. Es muy machista, ¿verdad? Bueno, Puede esas, que las mujeres digan que las femenino y ¿verdad? los hombres masculino. Sí, ya, pero eso es otra cosa, ¿ve? Pero digamos así como está, no se puede ordenar. O por ejemplo, si yo les pregunto el estado de salud, me dice un enfermo o un sano. ¿Qué es más, un enfermo o un sano? Dice, bueno, Un Tampoco se sano. puede. Un sano. un sano. Bueno, ya ahí pues que depende, ¿verdad? Si usted es una farmacia, ¿verdad? Tal vez le interesaría más el enfermo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ajá. No hay forma objetiva de ordenar estas categorías. O por ejemplo, yo les digo el lugar de nacimiento, digamos, ¿dónde nació? Digamos, San José, Alajuela, Cartago. Heredia, ¿cuál es más? ¿Cómo hay que ordenarlas? Tampoco se puede. No hay forma, sí. Por eso es que esas variables, sexo, estado de salud, lugar de nacimiento, tiene una escala de medición nominal. Dice, pongan ahí, las categorías no se pueden ordenar. Las categorías no se pueden ordenar, digamos, de forma objetiva. De forma subjetiva sí, pero de forma objetiva no. No se pueden ordenar. Bueno, el de Cartago dirá que Cartago es mejor, pero no, eso es otra cosa. De forma objetiva no se puede ordenar. Ahora, aquí tenemos un problema. Vean ustedes que ahí pusimos las variables cualitativas. Ahora, vean ustedes que hay variables que sí las puedo ordenar de forma objetiva. Vamos aquí, sí se pueden ordenar de forma objetiva. Por ejemplo, aquí nos hicieron una encuesta aquí a los profesores, ¿verdad? Y nos preguntaron el grado académico. ¿Verdad? Bueno, aquí la gran mayoría, aquí en la U, la gran mayoría son licenciados. La gran mayoría son licenciados. Unos poquitos son másteres y unos cuantos somos doctores. ¿Qué le parece? Ujú. Profesor dice, pero si esa variable es cualitativa, sí es cualitativa, licenciado, máster, doctorado. Ujú. ¿Y qué es más? Doctorado. Claro, ahí sin lugar a duda el doctorado es
sin lugar a dudas y de forma objetiva, el doctorado es mejor, pero la variable sigue siendo cualitativa. Ujú. Sigue siendo cualitativa. Profesor, ¿y la puedo acomodar? Claro, vea, ahí está acomodada. De hecho, creo que ustedes están por la carrera de licenciatura, ¿verdad? Sí. Ujú. Yo creo que nadie está estudiando el doctorado, ¿verdad? Todos van a la licenciatura. Entonces vean ustedes que hay variables que sí se pueden ordenar de forma objetiva. O por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, de un tema, no sé, que puede ser algún tema? Y me dice, a favor, eh, eh, por ejemplo, o ¿cómo es que dicen ustedes? Muy a favor, en contra, muy en contra. Vean que la variable sigue siendo, sigue siendo cualitativa, pero sí, aquí sí hay un orden. Ujú. Por eso que se llama ordinal. Aquí no. Aquí no hay orden. Aquí en las nominales no hay orden. Aquí sí. Profesor, ¿y las numéricas? No, las variables numéricas no hay problema. En las variables numéricas no hay problema. 3 es mayor que 2, ahí no hay problema. Ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema. Ahí hay otro tipo de problema. Entonces, ¿Cuál es? ahora le van a ver, hay números que no son números. Mm. ¿Ustedes saben que hay números que no son números? ¿Cómo así? Ah, ven ustedes que hay números que no son números. Dice, hay, por ejemplo, hay aquí en las variables cuantitativas numéricas, aquí sí hay problemas. Por ejemplo, que son números que no son números. Son números entre comillas que no son números. ¿Qué significa eso? Hay problemas con el cero. Por ejemplo, van a ver, son pocas variables, eso es lo bueno, que son muy pocas variables. Por ejemplo, si yo les digo la temperatura, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿a cuánto está Punta Arenas ahorita? ¿Está caliente o más o menos? 30 Celsius tal vez. Ujú. Ok, 30 Celsius. Ok, entonces pregúntese, ¿qué es el cero? El cero es ausencia de temperatura. ¿Qué significa 0 Celsius? De ahí, que está como intermedio. No, o sea, que ahí no hay temperatura. ¿O sí hay? Mm, Sí hay. Sí hay. Es muy frío, sí. pero sí hay. Sí. Dice, es muy frío. Dice, pero sí hay temperatura. De hecho, se congela el agua, ¿verdad? A los 0 grados. Ujú. Entonces, Ajá. como que hay un problema, ¿no? Con el cero. En realidad, el cero no es algo. Eso era lo que le quiero decir. El cero no es absoluto. Y eso es un problema en los números. El cero, vamos a ver, el cero debería ser eso, cero. Quiere decir que aunque haya cero, siempre va a haber algo. Sí, exactamente, el cero es cualquier cosa aquí. Ujú. Vamos a ver, el cero en matemáticas tiene que ser eso, cero, nada, conjunto vacío, no existe. Eh, por ejemplo, yo le digo, Ashley, ahí está, por ahí está Ashley, sí, todavía. Sí, 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 aquí estoy. ¿Cuántos hijos tiene usted? Ninguno. Ninguno, Pero, ¿sí? Entonces ahí sí es absoluto, ¿ven? Cuando el cero es ujú. absoluto, cuando es cero, nada, ninguno, conjunto vacío, ahí sí el cero sí es absoluto. Ajá. El número de hijos, ahí sí. Por ejemplo, yo le digo por ejemplo, a José está por ahí, ¿verdad? José. Sí, señor, sí, señor. Ah, ok, por ejemplo, yo le digo a usted, por ejemplo, ¿cuántas veces ha sido, digamos, cuántas veces ha sido multado, digamos, por la policía, digamos? Ninguna.
Una. 0, 0. 0. Ve ahí sí. Número de multas 0. Entonces ahí sí es absoluto. En cambio aquí no. ¿El 0 qué es? ¿Qué es 0 grados? Ah, es una temperatura muy fría, pero sí es. Bueno, me están vacilando Sí, es entonces. algo. Es algo, ¿verdad? Me están vacilando, ¿eh? Bueno, eso es un ejemplo. Lo bueno es que son pocas variables. Lo bueno es que son pocas variables. Por ejemplo, si yo les digo el año, ¿en qué año estamos? 2020. En 2020, ok. ¿Y qué es el 0? ¿Qué es el año 0? ¿El año 0 existió o no existió? Ujú. ¿Qué ocurrió en el año 0? No estábamos. Claro, es el nacimiento de Cristo, ¿se acuerdan? Antes de Cristo, después de Cristo. Estamos en el año 2020, después de Cristo. El año 0, pues, en ese año nació Cristo. Bueno, es un punto de referencia, ¿verdad? De hecho, hay negativos también, ¿verdad? Bueno, yo que vivo en Finlandia, yo vivo a los menos 20 grados casi siempre, ¿ves? Y aquí también hay números negativos, dice. Hay negativos. Entonces vean ustedes que hay una serie de variables en donde el 0 no es absoluto. Son poquitas, son muy, muy, muy poquitas. Temperatura, los años, por ejemplo, son muy pocas. Entonces esos números en realidad pues no son números. Por ejemplo, a ver, ¿qué es el número del teléfono? A ver. Bueno, mi número de teléfono es 83463552. Ese es mi número. ¿Eso realmente es un número? A ver, ¿qué es el teléfono 0? Marca el número 0. ¿Quién le responde? Nadie. Entonces aquí el 0 no significa nada. No. No significa nada. Entonces, esto es una variable de intervalo. Entonces, cuando el 0 no significa nada o significa cualquier cosa, es una variable de intervalo. Por ejemplo, el número de cédula. También lo mismo, ¿verdad? Mi cédula es 801130406. ¿Qué es la cédula 0? ¿A alguien le dieron la cédula 0? No. No, yo no creo. Profe, No, no creo. no significa nada, dice. Claro, no vea. Que quede claro eso, que quede claro esto. El 0 tiene que significar 0, absoluto, nada, conjunto vacío. Ahí sí es una variable de razón. Si el 0 significa cualquier otra cosa, no significa nada, como en el caso de los teléfonos o las cédulas, entonces es una variable de razón. Perdón, de variable de intervalo. Entonces vean ustedes que hay números que realmente, digamos, los teléfonos, dice, número, no es bueno, sí es un número, pero no es un número. Se llama variable de intervalo. Las cédulas, sí, el número de cédula, sí, está bien. Se le dice número de cédula porque hay que decirle de una forma, pero no es una variable de razón, no es un número, es una variable de intervalo. Bueno, ya casi termina la clase en 10 minutos. Me está diciendo el Zoom que en 10 minutos tengo que terminar. Bien, y las variables de razón, pues, las variables de razón son las donde el 0 sí es absoluto. Número de hijos, número de multas, el peso, la estatura, todas las variables, la gran mayoría de las variables numéricas son de razón. Bien, de hoy en 8 vamos a hacer una práctica de todo esto. Vamos a hacer una práctica de hoy en 8. Luego viene el tema de muestreo aleatorio. Luego viene el muestreo aleatorio. Aquí nos van a enseñar cómo seleccionar muestras, por ejemplo. El tema de muestreo aleatorio, vamos a ponerlo acá, muestreo aleatorio.
Ya casi termina la clase. Terminen de hacer la lectura, por favor, y de hoy en 8 nos reunimos para hacer la práctica. ¿Qué les parece? Está De, bien. de hecho, avanzamos bastante, les cuento. Bueno, el muestreo aleatorio es muy importante, ¿no? El muestreo aleatorio, pues, hay que seleccionar muestras. Hay que seleccionar muestras. Dice de tamaño n minúscula de una población de tamaño n mayúscula. Entonces, vean ustedes que aquí nos ponen un ejemplo. Nos ponen un ejemplo. Dice acá, estos señores, dice Classen, dice estudiaron la parteína y la mefenitoína en un grupo de residentes en Groenlandia. Entonces, vean ustedes que ellos tenían ahí un censo de 169 individuos. Vea, es una locura estudiar todo esto. Sí. Bueno. Locura, 169 personas. Imagínense sacarle sangre a 169 personas. Se le va todo el presupuesto. Entonces, ellos decidieron solamente tomar 10 personas. Ese es el ejercicio. Tomaron una muestra de 10. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Vean. El ejercicio consta de lo siguiente. Vea, esta pantalla también yo se la voy a subir. Se llama pizarra, algo así. Le voy a poner pizarra 1 o pizarra lo que sea, ¿ve? Se la voy a poner ahí en la plataforma. Están viendo la plataforma, ¿verdad? Están viendo que ahí le estoy poniendo todo. Sí, sí, sí. Ahí estoy poniendo todo. Entonces, ahí también les voy a poner la pizarra. Entonces, el ejercicio consta de lo siguiente. ¿Cómo seleccionar? Apunten ahí. ¿Cómo seleccionar 10 personas de una población de 169? A ver cómo lo hacen. Y que conste que tiene que ser aleatorio. De forma aleatoria. Entonces, Por las edades, tal vez. tiene que buscar algún procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento aleatorio. Un procedimiento aleatorio que seleccione de forma aleatoria a 10 personas de 169, ¿verdad? Así. ¿Cómo lo hace? Entonces, vean ustedes que encontré una página aquí, que voy a compartirles acá, la dirección, que eso es lo que hace, números al azar. Vea, dice copiar. Ir a la página, 2 puntos, ¿verdad? Ahí te lo voy a poner en la pizarra, números al azar. Voy a ir grabando la pizarra, no voy a hacer que se me cierre. Números al azar, vean la dirección, ahí se los voy a poner. Guardar como. ¿Dónde está? Aquí pizarra. Voy a ponerlo por aquí. Pizarra le puse. Entonces, váyanse a esta página, que es una página interesante que calcula cuestiones al azar. Vamos a ver, se lo voy a poner acá. Ahí se los puse. Entonces usted entra a la página, ¿verdad? Usted entra a esa página. Aquí se lo voy a poner aquí en el chat. José, no, todavía el Teams, todavía no. Eso está en lo que yo les mandé. Listo, ya estoy en la página. Ok, ya estás en la página, ok. Sí, señor. Entramos de una vez. Ya están viendo la página números al azar. Sí, señor, ya estoy dentro. Sí. Ok, vean. Entonces, vea, esta página lo que hace es que escoge números al azar, ¿verdad?
Escoge números Ajá. al azar. Entonces vean cómo se hace este ejercicio. El número mínimo es 1, ¿verdad? El número mínimo Ajá. es 1. El número máximo es 169. 69. Ajá. Decimales, ¿necesitan decimales? No necesito No. decimales. La semilla de generación, vea, si usted tiene que ponerle una semilla, tienen que ponerle una semilla. La semilla, porque si no a todos nos va a dar lo mismo, ¿no? Póngale los 3 primeros números de su cédula. Listo. Es que si no ponen una semilla, a todos les va a dar lo mismo, ¿eh? Dice, Ajá. separador de decimal, bueno, no tiene decimales, ¿verdad? ¿Y cuántos números aleatorios va a sacar? 10. 10, correcto. Entonces ve usted que regresamos, repetimos de nuevo. Número mínimo 1, número máximo 169. Sin decimales, la semilla de generación son los 3 primeros números de mi cédula. ¿Por qué? Porque si no hago esto, a todos nos va a dar igual. Ajá. Póngale usted los 3 primeros números de su cédula. Listo. Separador de decimales, bueno, no pongan nada porque no hay decimales. Y cantidad de números 10 y bueno, separador de entre números, nueva línea. Nueva línea es que va a poner uno en cada línea, ¿verdad? Ujú. Y espaciado es que lo pone espaciado y genera los números al azar. Rácata. Mire, ay, qué lindo. Acá, Ya me dio los números. a Ahí usted no le también. dio esto, Ajá. ¿verdad? No. Sí, no, porque pusimos diferentes semillas. Sí. Si usted pone la misma semilla Ajá. que puse yo, arruinó el ejercicio. Ujú. Entonces yo copio y pego, ¿verdad? Y yo digo, estos son mis números al azar. Yo le digo al asistente o al asistente enfermero o al enfermero a cargo, vaya por favor y me entrevista a estas personas. 89, 104, al 50, al 35, al 79, al 97. O sea, esos son los números que yo tengo que entrevistar. Ajá. Si ustedes ven el ejercicio, bueno, ya casi termina la clase. Si ustedes ven el ejercicio, eso fue lo que hicieron. Si ustedes ven el ejercicio, eso fue lo que hicieron, vean. Claro, lo hicieron un poquito más, lo hicieron un poco más raro ellos, ¿verdad? Lo hicieron con una cosa rarísima que es, dice, ponga el dedo, dicen, ve, aquí están los números aleatorios que ellos sacaron, ve. Y ellos hicieron la entrevista. Lo más importante es tener el número aleatorio, ve. Bien, entonces en eso consistía el ejercicio, bueno, sacar números aleatorios. Aquí aparece un método bastante primitivo. Lean por favor. Y pues luego viene una parte pues que es un poquito de publicidad, digamos, lo de las computadoras. De hoy en 8 vamos a ver el ejercicio, vamos a hacer los ejercicios, la práctica, ya casi se termina la grabación. Entonces de hoy en 8 hacemos la práctica, por favor lean esta lectura y si ustedes tienen curiosidad vayan viendo la práctica Está bien. para que vean de qué consiste. Ok, perfecto. ¿Cuál lectura? Disculpe. Esta que estamos viendo, la introducción a la bioestadística, Ah, ok, ok. vayan viendo Ya. y de hoy en 8 pues trabajamos. Fue un gusto haberlos conocido. Está ahí. Igual.